de ti, Señor, te lo damos a ti, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios nuestro, gloria sea al Señor, amén y amén. Así que pase por aquí, hermano George. Aleluya, gloria a Dios. Ofrende al Señor, hermanos, aleluya, ofrende al Señor, aleluya. Estamos alegres, estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor, hermanos, aleluya. Somos más que buenos, dice la Biblia que somos peregrinos, ¿verdad? Él es más que bueno, nosotros somos peregrinos en esta tierra, hermanos, y el Señor ha tenido el cuidado de guardarnos, ¿verdad? De protegernos, aleluya. Aún en este país, hermanos, usted y yo muchos no somos ni ciudadanos de este país, aleluya, pero el Señor ha tenido el cuidado, la delicadeza de guardarnos en este país, aleluya, de bendecirnos, hermanos, en tierra, gloria sea al Señor, extraña, gloria sea al Señor. Imagínense el Dios que usted y yo servimos, aleluya, el cuidado que ese Dios tiene para con cada uno de nosotros, aleluya. Así que, hermanos, hay motivos por qué estar agradecido con el Señor, aleluya. El Señor va a tener el cuidado donde sea que usted y yo estemos, hermanos, porque dice la Biblia que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, gloria sea al Señor. El firmamento y todo, hermanos, le pertenece a Dios, aleluya. Así que usted y yo no nos preocupemos, hermanos, por qué vamos a comer. El Señor siempre va a tener cuidado de nosotros, de sustentarnos, gloria sea al Señor, cualquiera que sea la necesidad. Así que hasta aquí mi tiempo, hermanos, y lo mejor viene en esta noche. Yo le quiero pedir que se ponga de pie, gloria sea al Señor, en reverencia a la palabra de Dios, aleluya, y le vamos a entregar el tiempo al siervo del Señor, aleluya, que viene un manjar, hermanos, aleluya, en esta noche. Yo así lo creo, hermanos, aleluya. Abramos nuestros oídos, hermanos, para oír la voz de Dios, aleluya. El tiempo es con el siervo del Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre, hermanos. A su nombre. Están despiertos, están despiertos. Si se portan bien, va a haber cake más tarde. Gloria a Dios. Qué bueno que están acá. Este mensaje no solo va a ser para acá, sino va a ser para la gente de afuera. Hoy vamos a hablar de uno de los frutos del Espíritu, que es el fruto del gozo. En este tiempo, muchos están perdiendo el gozo, y ese es el plan de Satanás. Te ha amedrentado. El gozo a la alegría es muy diferente. La alegría puedes alegrarte un momento, pero el gozo es un fruto que viene del Espíritu de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5, y vamos a hablar del fruto del gozo. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos están contentos? Y vamos a explicar esto, ¿ok? Gálatas 5, verso 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Pero un amén fuerte. Hace rato tenía un frío, hermano, aquí. Y después empezó a ministrar el Señor y ahorita un calorcito bien suave. ¿Sí o no? O sea que Dios arregla hasta aire, hasta calefacción nos pone el Señor. ¿Sí o no? Dice, más el fruto del Espíritu. Acuérdense que hay 9 frutos del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, levanta tu mano ahí. Padre, te damos gracias en esta tarde. Unge mis labios, unge mi vida, unge el pueblo, sus oídos, para que esta palabra sea de bendición. A los que nos ven por medio del Facebook también, úngelos, Señor. Que puedan entender que tenemos el gozo del Señor. Aunque vengan tribulaciones, problemas, situaciones difíciles, tú nos vas a mantener firmes, porque nuestra confianza no está en el dinero, no está en el mundo,
sino en Cristo Jesús. Y este fruto tú nos los has dado y vamos a ponerlo en práctica ese fruto. Gracias. Pueden tomar asiento. El gozo del Señor. ¿Por qué el Pablo habló a los Gálatas? Porque los Gálatas era una iglesia que empezó en el espíritu, en el gozo, en la alegría, y después estaban terminando en la carne. Por eso en Gálatas capítulo 1 Pablo les dijo que aprendieran que les dijo, ustedes tan necios sois que habiendo empezado en el espíritu vas a terminar en la carne. Entonces les dijo, ¿acaso recibieron el sacrificio de Cristo por las leyes o por obrar por fe? Entonces nuestro caminar es por fe, no es por ver. Entonces Pablo hace una diferencia entre los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Y cuando nosotros vivimos en el espíritu va a venir tristeza a nuestra vida, va a venir situaciones difíciles como hoy que estamos pasando, noticias que nos vienen de repente, y ahí es donde el Señor nos da para que nosotros podamos poner en fruto lo que hemos aprendido acerca del Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que estar llenos de gozo que de tristeza. Por eso Pablo dice que tenemos que estar llenos del Espíritu. Nos sentimos bien, optimistas, mientras que la tristeza nos deprime. Por eso cuando viene un problema, una situación a tu vida, una mala noticia a tu vida, tú lo que tienes que hacer es mantenerte firme y saber por qué viene ese problema. Porque mucha gente cree que cuando llegamos al Evangelio nos va a ir todo bien. Y hay una doctrina donde dicen que no te vas a enfermar. Los grandes siervos de Dios se enfermaron. Y Dios los usó de esa manera. Nosotros estamos exentos de enfermarnos. Ahora el gozo es el sentimiento atraído por el bienestar, el éxito o la suerte. Se experimenta automáticamente cuando las circunstancias son favorables. La palabra chara en griego significa gozo. Es lo que generalmente llega después de una gran tristeza porque el contraste que se produce realiza el sentido de la felicidad. Por eso en Lucas hay 15 relatos de Jesús que describen esta dicotomía. En cada uno de ellos hay algo que se pierde y que sea hallado para gozo de quien lo encuentra. Ahora, en las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes que su muerte se observara, también había tristeza en los discípulos. Pero el Señor les dio una palabra aquí, en San Juan capítulo 14. Lo primero que les dijo, el Señor, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Les dio una promesa. El Señor les dijo que su tristeza se iba a convertir en gozo. El Señor les dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero acuérdense que yo he vencido al mundo. Estamos pasando tiempos difíciles donde nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la palabra de Dios. ¿Ah? Ahora ellos se sintieron tristes cuando el Señor les dijo que no iba a volver a verlos. Pero les dijo, en aquel día, cuando me vean, se van a regocijar conmigo. ¿Cuántos se regocijan? Y hoy vamos a hablar de ese fruto del gozo. Ahora la palabra griega, la cual se traduce gozo en griego, y hemos hablado también en hebreo, es charai. En la Nueva Biblia Española se rinde alegría. Este gozo es el resultado de la buena relación que hay entre el alma y Dios. El alma se goza por la presencia continua del Espíritu Santo. Es un gozo espiritual que surge de esta realidad de que somos hijos de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 103, cuando Dios dijo que el salmista era conforme al corazón de Dios, era porque el salmista sabía tomar control de su alma.
Y en el Salmo 103, si vamos al Salmo 103, el salmista le hablaba a su alma. ¿Cuánto le hablaba a su alma? ¿Cuántos han tenido problemas? Mira, a veces a mí me llaman y de repente yo estoy tranquilo y de repente una noticia y el diablo me empieza a meter cosas en la cabeza. Y me dice, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué vas a hacer? Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar y digo, Señor, pero si el que me ha llamado eres tú. Y en este momento tú me vas a ministrar a mi espíritu. Entonces yo le digo a mi alma, alma mía, bendice a Jehová. Porque son noticias que esas vienen a tu vida y la gente que no tiene el Espíritu de Dios, lo primero que hace es hace un escándalo y vámonos al médico. Y el médico le dice, bueno, ya estás enfermo. Y ya viene. Ya me voy, creo que te voy a estar los síntomas. Es porque no han creído en el Dios maravilloso. El Señor dijo, aunque vengan pestes a tu vida, yo te voy a guardar. Mire, si Dios permite, te puedes morir hasta una picadura de zancudo. Un hombre que fue a la guerra contaba su testimonio. En la guerra se salvó de morir desde bombardeos y todo. Llegó a su casa y un zancudo vino y lo picó y lo dejó paralítico. Un zancudo. Ahora el Señor nos guarda, sí o no. Pero tenemos que aprender a hablar a nuestra alma. No pierdas el gozo. Porque ese es un fruto, eso no viene de la carne, eso no viene de las emociones, eso viene del Espíritu. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Y el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando viene un problema, viene problemas y te pones a pensar. Yo lo único que hago, no me pongo ni a gritar, me recuesto ahí y empiezo a hablar con el Señor. Y empiezo a alabarle y le digo, alma mía, bendice mis manos, bendice mis pies. Gracias, Señor, porque estoy sano, estoy bendecido, estoy en victoria, porque tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de todo lo que tú has hecho. Y si tú eres dueño del oro y de la plata, entonces tú me vas a sacar de este problema. Eso es cuando uno confía en Dios. Pero si no confías en Dios, entonces te desesperas. Y el mismo miedo es un espíritu de miedo que entra a tu vida y te pone tristeza. ¿Ah? Todos los siervos pasaron por valle de sombras. David lo pasó. Por eso el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. Esa es la de un hombre que tiene la convicción sólida. Porque Dios es el que hace la obra. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Entonces David le empezaba a hablar a su alma. Cuando tú tienes una buena relación y tu alma está pegada al Espíritu y tú confías en Dios, entonces te vas a gozar en la presencia continua del Espíritu que es Santo. Por eso es que Pablo decía, oye, sé lleno del Espíritu y no os satisfagáis en los deseos de la carne, porque la carne para nada, y no os embriaguéis con vino en el cual hay problemas. Hay gente que en este tiempo, hermano, recibe una noticia y lo que hace es ponerse a tomar, a fumar, y empiezan a deteriorarse, y ya dejan hasta de dormir, porque su confianza no está en el Señor, está en ellos mismos. La palabra en Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué? En tu propia habilidad. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él es el que endereza nuestros pasos. Entonces una de las cosas que quiere el diablo es que nos robe el gozo. Entonces el salmista David decía en el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana, escúchenme, sana todas tus dolencias. ¿Cuánto creen que el Señor sana todo?
No lo veo convencidos. ¿Cuántos creen que Dios sana todo? ¿Ah? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dirá: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de toda la peste. El que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando vienen problemas es donde el Señor quiere que tú le laves mejor. Hello. Esos demonios de enfermedad empiezan a correr cuando alabamos a Dios. El cuerpo va a sentir el problema, pero tu alma y tu espíritu están con el Señor. ¿Sí o no? ¿Ah? Es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande ¿qué? En misericordia. O sea que el primero, este gozo es el resultado de una buena relación entre el alma y Dios. Se ha dicho que la alegría es temporal, circunstancial, objetiva, subjetiva, pero el gozo es atemporal, permanente y objetivo. El salmista David decía: gozaos y alegraos. Regocijaos en el Señor. ¿Y sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel. Ya estaba sentenciado para que le corten la cabeza. Regocijaos siempre en el Señor. Regocijaos siempre en el Señor. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Ahora el gozo viene de la proclamación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Hoy escuchamos noticias de muerte, destrucción, violación, asesinatos, terremotos, pero el Señor viene y te trae la buena noticia. ¿Cuál noticia? De salvación. Yo estaré contigo todos los días, dijo el Señor, ¿sí o no? ¿Ah? Por eso Él envió a su Hijo para salvar al mundo. Jesús vino con un objetivo, de salvar lo que se había ¿qué? Perdido. ¿Ah? Pues cuando tú tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, lo primero que va a venir, un regocijo, un gozo, una alegría. Estaba viendo un testimonio de una muchacha que era muy famosa, era cantante, era la niña de mamá, y a ella le daban todo, y de repente se fue a la universidad y ella conocía de Dios. Se influenció con mala influencia de gente y empezó a entrar a las drogas, hasta que llegó un punto que fue a vivir a unos hoteles de mediocridad del downtown. Se acostaba con cualquier hombre. Hasta que ella un día le dijo: Señor, si tú existes, si realmente no te he conocido en el tiempo de mi niñez, porque tenía todo, ahora quiero conocerte, quiero saber quién es ese, quiero que me des el gozo. Porque esa mujer se acostaba con los hombres por necesidad y por droga. Se fue involucrando y al final el Señor hizo un milagro. Hoy esa mujer trabaja en una institución donde ayuda a mujeres que están metidas en droga, jovencitas, que a veces no le hayan sentido a su vida porque pierden el gozo. Cuando un muchacho, un joven, una mujer o un hombre pierde el gozo del Señor, de uno de los frutos del Espíritu, entonces se empieza a ver depresión, tristeza y muerte espiritual. Te vas muriendo espiritualmente y después dices: no, ya no crees, te viene incredulidad. Te viene incredulidad y después dices: no, yo creo que me he equivocado de religión. Y muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida para que nosotros podamos depender solo de Él. Dale palmas al Señor, dale palmas. Ahora los creyentes se gozan aun cuando estén sufriendo, afligidos por encima de su necesidad, ve la suficiencia divina. Por encima de su dolor,
ve la intervención divina. Por encima de su soledad, ve la compañía divina. Por encima de sí mismo, ve a Dios. ¿Ah? ¿Sí o no? Un apologista cristiano declaró: el sufrimiento es el megáfono de Dios. Dios nos habla en medio de los problemas, en medio de la enfermedad. Escúchenme, hermanos, a veces nosotros nos acomodamos. Somos cristianos acomodados. Mientras tengamos dinero y tengamos cosas, ahí estamos calmaditos, tranquilitos. Mientras no nos pase nada. Y Dios nos está hablando y nos hacemos el sordo. Entonces muchas veces Dios permite una enfermedad, un problema. Y yo he visto gente que en el hospital los he encontrado ahí, enfermos, pero no sabían ni qué enfermedad tenían. Una mujer que se murió por 5 segundos ahí en su casa, era que esta mujer antes le servía a Dios, trabajaba para Dios con su esposo. Su esposo, los dos evangelizaban, llevaban almas, iban a los hospitales a evangelizar, se preocupaban por la gente, y de repente el hombre agarró un trabajo que le pagaban bien, se apartó de Dios, y ella también agarró otro trabajo y empezaron a trabajar y les fue bien por un tiempo. Y Dios les estaba hablando. Cada vez que Dios les quería hablar: no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Cuando yo llegué al hospital, esta mujer, el médico le dijo: no hemos encontrado nada en ti, pero si te has muerto, tú tienes un problema. Tienes que ir a un psicólogo, le dijeron. Y yo llegué ahí. Yo le dije: ¿cuál es el problema que tiene usted? Y empezó a llorar. Yo le dije: usted le servía a Dios, ¿no? Y empezó a gritar. Usted con su esposo le servían a Dios y tienen un compromiso con Dios. Mientras no paguen el voto con Dios, se va a morir. Y me dijo: sí, nosotros empezamos a ganar dinero, nos apartamos de Dios. Hoy mi esposo también está enfermo. Y le dije: haga una reconciliación, un nuevo voto en esta mañana. Y obedezca a Dios. Mire, esa mujer se sanó en 5 minutos, hermano. Porque ella no estaba escuchando la voz de Dios. A veces cuando viene una enfermedad, viene un problema a nuestras vidas, tenemos que preguntarle al Señor: ¿qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que me quieres decir? Es cuando tú andas en el fruto, porque hermano, en una enfermedad, ¿quién se va a gozar? A ver, dígame. Había un hombre tirado en el hospital, tenía piedras y tenía unos dolores en los riñones que no aguantaba. Y el Señor: Señor, sáname. Y el Señor le dijo: cállate la boca, le dijo. Se cayó ahí. Ahora quiero que me alabes. ¿Qué? Te voy a alabar así como estoy. Sí, quiero que me alabes. Y con alegría. Y él empezó a alabar: aleluya y gloria a Dios. Y no aguantaba ni el dolor. Y los enfermeros: esto está loco, decían: aleluya, aleluya, gloria a Dios. Me alabes bien. Y mire. Y después se fue al baño y le dijo: vaya, ve al baño. Mira, así le habló el Espíritu. Yo no sé si a cuánto les habló el Señor así. Algunos: ¿quién es ese? Van a decir. Y fue al baño y en el baño, tlin, 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 botó todas las piedras. Cuando regresó el médico, lo vio caminando y gracias a Dios: oigan, está loco, métase a la cama. No va loco, aquí tengo las piedras, el Señor ya me ha sanado, así que me voy. Adiós, adiós, adiós. ¿Ah? ¿Por qué el Señor les dijo a los discípulos: van a tener aflicción? Porque Jesús fue afligido. ¿Sí o no? ¿Ah? Para eso esas doctrinas donde dicen: se te va a ir todo, vas a estar sano, bendecido. Mentira. Yo, la mayoría de los siervos que veo en la Biblia han sido hombres que han sido probados. Pablo fue un hombre probado por Dios y un hombre que levantaba hasta muertos.
Ahora mira lo que dice Santiago. ¿Y a su nombre, hermanos? Santiaguito, capítulo 1, verso 2. En el verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Gozo. Cuando saléis en diversas ¿qué? ¿Qué? A ver, ¿quién se va a gozar en pruebas? ¿Quién va a decir, uy, me está yendo a un lado, me quitaron mi casa, la migra me quiere botar? Mi mujer está enferma, pero me goza, aleluya, gloria a Dios. Santiago no estaba diciendo de eso, estaba diciendo, prepárate en madurez para que puedas resistir. Porque a través de las pruebas se va a probar nuestra fe y eso produce paciencia, que es un fruto también del Espíritu. Y dice que la paciencia va a tener su obra completa para que seamos maduros y cabales sin que nos falte cosa alguna. Miren, el caminar en Cristo vas a pasar situaciones difíciles. A veces noticias de repente y tú vas a decir, pero ¿por qué viene esta noticia? ¿Por qué viene este problema? ¿Por qué me viene a mí? ¿Por qué no le va a otro? ¿Por qué no a mí? Cuando Dios quiere formarte, quiere hacerte un siervo maduro, Él va a trabajar contigo. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, la cual da a todos abundantemente, sin reproche, ¿le será qué? La sabiduría, la palabra. Hello. ¿Mm? Yo he visto cristianos que una noticia, lo primero van al médico y el médico le dice, te vas a morir, y así vienen a Cristo. ¿Por qué no vienen a Cristo primero? Hello. ¿Ah? Ahora, ¿para qué necesitamos la sabiduría? Porque a través del conocimiento nosotros podemos entender y discernir por qué están viniendo los problemas. Yo lo que he aprendido, cuando viene un problema, mi esposa es una mujer también, cuando viene un problema, ella no va al médico, se va directamente a la montaña y ahí le dice, Señor, ¿cuál es el problema? Y el Señor le muestra el problema. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues que tenga quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. Hoy la duda roba el gozo a muchas personas. ¿Ah? ¿Están aquí todavía o qué? Entonces aquí vemos al hombre de doble ánimo, que él es inconstante en todo lo que hace. Que es un hombre de doble ánimo. Que su fundamento no está en la palabra, en lo que piensa. Cuando tu fundamento está en la palabra, está en la roca. Jesús dijo, van a venir los vientos, los problemas, las situaciones difíciles, y dice que va a dar con ímpetu, pero esa casa no caerá, porque el fundamento está en la palabra. En cambio, el hombre insensato, Jesús dijo que es el hombre que tiene su cimiento en lo que piensa, en sus habilidades, y eso significa la arena, que cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles, viene y es grande su destrucción. ¿Por qué? Porque su fundamento no está basado en la palabra, sino está basado en lo que piensa, en lo que es. Y dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios.
¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Cuántos han tenido aflicción estos días? Todos, ¿no ve? Pero llega un momento en que la palabra viene. ¡Pum! No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Oh, dice, no. Aquí las cosas están diferentes. Y el diablo por otro lado te está metiendo, te está diciendo ahí si te mueres. Tú agárrate de las promesas de Dios. ¿Ah? ¿Sabes qué ha dicho el Señor? Que a muchos los está puliendo ahí encerrados. ¿Ah? Ahí el Señor los va a pulir bien. Va a probar realmente si son de fe o son pura bulla. Segundo punto, el alma se goza por la presencia continua del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor en San Juan capítulo 14, 15? Me voy, es necesario que me vaya, porque voy a enviar, mi Padre enviará al Consolador, yo le voy a rogar que lo envíe. El Consolador, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. El Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia. Y a ustedes los va a guiar todos los días. Él me glorificará a mí y Él recordará, les hará recuerdo todo lo que yo les he hablado. En los momentos difíciles donde el Espíritu Santo trabaja en tu corazón y empieza a hablarte de las promesas que Dios te ha dado. Y te agarras de la promesa. ¿Ah? Y te vas a gozar. Hello. El gozo cristiano es la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros proyectamos lo que el Espíritu ya ha manifestado dentro de nosotros. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo y estaremos gozosos. Mira en Hechos capítulo 13, Hechos 13, verso 52. Y a su nombre, ¿cuántos están contentos? Ya les he dicho, si no están contentos no les vamos a dar cake. Verso 52. ¿Ya lo tienen, hermanos? El verso 48 dice así: los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Mire, Pablo, por llevar la palabra no recibieron los judíos y dijo: como ustedes no van a recibir, lo voy a llevar a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Gente que no tenía parte ni arte en la salvación. Pero como los judíos rechazaron a Jesús, entramos nosotros al plan de Dios. Y Pablo fue llamado apóstol a los gentiles. Él fue a predicar en medio de príncipes, iba a las ciudades de Éfeso donde había mucha idolatría y tenía que estar preparado para que lo apedreen, lo golpeen. Pero siempre que llevaba la palabra de Dios, la gente que estaba preparada para la salvación, esta palabra me llama mucho la atención. Dice que abrían su corazón y estaban ordenados para vida eterna. Por eso uno puede llevar el mensaje a mucha gente y mucha gente no lo va a recibir porque no están ordenados. Pero los que reciben son bendecidos. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Sabe qué hacían los profetas, los siervos, cuando llegaban a un lugar? No querían recibir. El Señor les dijo: si llega a una casa y no lo reciban, sacudan sus pies, porque la maldición va a ser más grande para ese lugar. Una persona que no recibe el mensaje
se está agarrando maldición. Ahora, cuando una persona recibe el mensaje va a traerle gozo, alegría. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Se va a ver cambios en su vida. Una vez yo fui al hospital y había un hombre mexicano, de esos mexicanotes, así con sus bigotes así bien. Dije yo, este tipo debe ser bien duro. Y andaba con su cafecito temblando. Y me acerqué y le dije, ¿qué pasó? Le digo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Me dijo. Me dijo, ¿que tiene algún problema? Me dijo, tengo mi hijo que tiene cáncer, tiene 17 años. El muchacho se le había caído el pelo por todo lado. Y le dije, mira, yo puedo enseñarle a un médico que puede sanar a su hijo. ¿Usted cree? Me dijo, sí, he visto sanidades. Solo tiene que abrir su... Es que yo soy católico, me dijo. Yo soy colorado, me dijo. Uy. Y le dije, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo. Así que si hoy abre su corazón, Dios va a hacer la obra. ¿Y usted lo ama a su hijo? Y hablé con el muchachito, ¿tú quieres ser, qué quieres ser de grande? Quiero jugar fútbol, quiero hacer esto, me dijo. Oh, está bien. ¿Tú crees que el Señor puede hacer un milagro ahorita en este momento? Sí, yo lo creo. Le dije, renuncia a la idolatría a usted, le dije, y reciba a Cristo como su Señor. Mire, ese hombre lloró, hermanos. Estaba con mi hermano Fidel. Mi hermano Fidel fue, le regaló una Biblia. Oramos por él. A los 7 meses, cuando regresé al hospital, el muchacho tenía el pelo bien. El Señor le ha hecho el milagro. Dale palmas al Señor. Imagina que cómo hubiera estado ese hombre después de que su hijo está sano. Muchos pierden el gozo en la iglesia por tonteras. No pierdas el gozo. El gozo no quiere decir que todo el día va a estar. No. Puedes tener tristeza, pero por dentro tienes el gozo, la alegría. Dale palmas al Señor. Ahora mira lo que dice el 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu, ¿qué? Santo. ¿Ah? Ahora el gozo se identifica con la infusión del Espíritu Santo. Las congregaciones donde el Espíritu Santo se mueve en forma explosiva son congregaciones gozosas. La presencia del Espíritu Santo no es una emoción, un emocionalismo descontrolado, no es una autogestión. No es el carisma del predicador, sino es cuando la presencia de Dios se mantiene. ¿Ah? Y hace un momento sentí un poco de frío aquí, y bien raro, pero después empecé a sentir un calorcito así. Y ahorita ya soy bien. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí o no? Dale palmas al Señor. ¿Qué es el gozo del Señor? Es la vida de Jesucristo revelada, compartida con cada uno de los creyentes. Mira San Juan capítulo 14. ¿Cuántos están contentos? Bueno. San Juan 14, verso 16. El Señor les dijo aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos en el 15. Y yo rogaré que, y os dará otro que, para que esté con vosotros, ¿para qué? Eternamente, ¿sí o no? Hello. Yo les voy a decir algo. El día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 empezó la iglesia. Antes de Hechos, los discípulos no tenían la llenura del Espíritu. Por eso el Señor le dijo, vayan allá al aposento alto, quédense hasta que sean investidos de poder. ¿Qué quiere decir investidos? Por dentro y por fuera. Y me seréis testigos a todas las naciones.
empezando de Judea, Samaria, Jerusalén y al resto del mundo. Entonces, cuando vino Hechos capítulo 2, se cumplió la palabra de Joel capítulo 2, 28, donde el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y habían 120. Pablo registra que habían 500 personas. De las 500 solo 120 entendieron. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Habían pardos, medos, elamitas, Mesopotamia, romanos, cretenses de Capadocia, hombres que no hablaban el idioma que hablaban los discípulos. Entonces el Espíritu Santo les dio el mensaje en su propio idioma a cada uno. Y ahí es cuando Pedro se levantó y dio un mensaje. Y en ese mensaje se ganó 3,000 almas. Imagínense, un Pedro que era cobarde, que era problemático, fue transformado en un hombre de poder. ¿Por qué causa? Por esa razón que ellos cuando pasaban sufrimientos, problemas, persecuciones, ellos se gozaban de haber sido castigados. Hoy un cristiano con una mala mirada se va de la iglesia. Ahora el Señor no nos ha dejado solos. Nos ha enviado el Consolador, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen ese Consolador? Y ese Consolador nos da gozo, alegría. Mira lo que dice el verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, con vosotros, y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré. ¿Qué? Jesús no dijo, bueno, ahí los voy a dejar a ver cómo se arreglan. Hoy la iglesia se mantiene firme en los momentos difíciles cuando tú tienes el Espíritu. Va a venir tristeza, sí, pero el Señor nos va a dar la fuerza y la fortaleza. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ah? Dale palmas al Señor. Mira en el verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo vosotros. Si me amarais, os habríais ¿qué? Regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Hay muchos que dicen que Jesús era hijo de Dios por esta palabra. ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? El tercero es un gozo espiritual que surge de esa realidad de que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? ¿Ah? Uno de los hombres que experimentó en su vida carnal, en su vida, fue David. Una de las cosas que David le pidió al Señor es que no quite su Santo Espíritu. Porque en el tiempo de los reyes no se movía como hoy se mueve el Espíritu Santo. Venía y se posaba en una persona y después se iba de esa persona. Entonces cuando David pecó, este salmo escribió de todo su corazón, porque él ya no sentía alegría, no tenía gozo. Él se acordaba cuando llevaba a la multitud al templo, porque David tenía como 4,000 cantores y músicos. Imagínase esa alabanza que llegaba al Señor. Y no era desorejado. 4,000 cantores, aquí como 5 ya estábamos bien torcidos. ¿Eh? Y las alabanzas que le daba al Señor era pues de aquí adentro. Pero cuando él pecó, contristó al Espíritu. Y él experimentó cuando una persona pierde el gozo, la alegría. Hay personas que en este tiempo de coronavirus ya han perdido todo. Ya el mundo se les ha ido encima. En vez de aferrarse más a Dios y decirle, Señor, tú estás conmigo y tú no me vas a dejar. ¿Ah? En el Salmo 51, vamos a ver el Salmo 51.
Y empieza así el salmista, de un arrepentimiento y plegaria pidiendo la purificación de su alma. ¿Cuántos tienen gozo todavía? ¿De verdad tienen gozo? Bueno, espero verlos, ¿no? Y decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sabe por qué Dios no permitió que David construyera el templo? Le dijo, porque tus manos están llenas de sangre. David era sanguinario. Pero una de las cosas que tenía David es que la presencia de Dios siempre estaba con él. Y nunca se inclinó a ningún Dios, aun cuando pecó. Él se arrepintió y tuvo que pasar la prueba que el Señor lo puso. Por eso dice que era conforme al corazón de Dios. Y él decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y en el 4 dice, contra ti solo he pecado y lo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios justo? Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió ¿qué? Mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que. ¿Sabes dónde ama Dios la verdad en tu vida? Cuando estás solo. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Donde nadie te ve. Ahí donde tú puedes decirle, Señor, tengo este problema me está arrastrando y no puedo vencerlo. Y el Señor no te va a juzgar, te va a ayudar. ¿Ah? Por eso a mí me gusta retirarme solo. Cuando estoy solo ahí le puedo decir, como había un pastor que se llevaba a su perrito. Y decía, mi perrito lo único que hace es mover la cola, pero no cuenta a nadie. Y ahí es donde tú puedes hablar con Dios con libertad y decirle la verdad. Y el Señor te va a ayudar. ¿Cuánto lo cree? ¿Ah? Dale palmas al Señor. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto. ¿A cuánto le gusta orar? Algunos dicen que hay que orar de rodillas. Está bien, qué bueno que oren de rodillas. Yo oro parado, a veces me siento, oro, a veces me recuesto, a veces me arrodillo, como yo vea mejor la forma de orar con el Señor. Ajá. ¿Tienes un problema? Séntate ahí. Yo te doy ese consejo. Séntate ahí, ponte música suave. Señor, arréglalo tú y alábale al Señor. Porque es el que va a arreglar el problema, ¿sí o no? ¿Ah? Dale palmas al Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Yo he visto muchos cristianos que andan bien apachurrados. Y se recrearán los huesos que has abatido. Porque cuando David pecó, vino enfermedad a su vida. Hello. Aflicción le vino. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo, ¿qué? Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué pasó con David? Que ya no le hallaba sentido a la adoración. ¿Ah? ¿Ah?
Líbrame de homicidios, oh Dios mío, de mi salvación. Cantará mi lengua. O sea que David ya no cantaba, ya no era el dulce cantor. Yo no sé qué cantaba David. Señor, abre mí. Por eso hay muchos cristianos. Alábele a Dios. No pueden alabar a Dios. ¿Cuántos tienen la libertad de alabar a Dios? ¿Ah? David un día se vino de la guerra y empezó a desnudarse. Y su mujer lo miró y lo menospreció. Y esa mujer no tuvo hijos porque lo menospreció a David. Y Dios dijo, por haber menospreciado a mi siervo. Ahora aquí no vamos a hacer exhibicionismo, ¿no? Pero tenemos que alabarle con libertad. Los jóvenes que tienen energía. Los viejitos también. ¿Sí o no? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están bendecidos? Ahora, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Cuántos quieren mantenerse en ese gozo? ¿Cuántos son hijos de Dios? La salvación inunda el corazón del creyente de ese gozo espiritual. El gozo de la salvación no nos los quita el Señor Jesucristo, sino que lo perdemos cuando resbalamos en la cáscara del banano guineo maduro del pecado. El pecado quita todo gozo. Cuando una persona peca, empieza a sentarse allá en la última fila y empieza a mirar así. Y el diablo le dice, mira, todos ya saben el pecado, ya, mira, aquella cómo te está mirando. Y quizás la hermana es bizca ahí. Pero cuando vienes al Señor, le dices, Señor, mira, límpiame, lávame, no me eches de tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo, la alegría. Y el Señor restaura, ¿sí o no? Entonces Satanás a través del pecado le quita el gozo a las personas. Ahora, cuanto más nos acercamos a Dios, más sentiremos su presencia en nuestras vidas. El mejor sinónimo para la santidad, teológicamente hablando, es consagración. La santidad es el resultado de la consagración. Quien es vecino de Dios, vive cerca de Dios. Vive en el gozo espiritual. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vamos a ir a Mateo capítulo 5 y con eso terminamos. Y a su nombre. Yo creo que están alegres. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos sienten frío? Yo no siento frío. Hace un momento sí sentía frío. O sea que el enemigo quiso poner frío, ¿no? Pero viene el espíritu, la calefacción del espíritu. Dale palmas al Señor. En Mateo capítulo 5, el Señor habla acerca de las bienaventuranzas. ¿Sabe qué quiere decir bienaventurado? Bendecido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice bienaventurados en el verso 7 los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de ¿quién? ¿De quién? ¿Cuántos son hijos de Dios?
En este momento de persecución, las noticias te quieren traumar. No te dejes. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. ¿Y ahí qué dice en el 12? ¿Qué dice? Córrete, dice, ¿no ve? Quéjate, córrete. Llora, dice ahí. Gozaos y alegraos. ¿Cuántos se gozan? 2 nomás. Porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, cuando uno tiene el gozo, la felicidad fluye de adentro para hacia afuera. La alegría de afuera hacia adentro. La felicidad es el resultado de mirar hacia Dios. La alegría mira hacia uno mismo. Las circunstancias no determinan la felicidad, sino determinan el contentamiento o la alegría. Entonces, de aquí adentro viene la felicidad, el gozo, la paz. Porque es un fruto ¿de qué? Del Espíritu ¿qué? Santo. Todos vamos a pasar por ahí. Nadie se va a querer brincar el cerco. Si tú eres hijo de Dios, vas a pasar aflicciones, problemas. Este azote que ha venido del coronavirus, muchos están siendo probados. Pero lo único que yo les pido a los de la cámara, a todos los que nos ven, no pierdan el gozo. Tu gozo tiene que estar en el Señor. Él es tu sanador. ¿Sí o no, hermanos? Que Dios bendiga a cada familia que está pasando situaciones tras de la cámara. Cristo es tu médico. Isaías 53 dice que por sus llagas, verso 5, fuimos curados. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Y aquel que se ha apartado de Cristo, puedes volver. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, puedes abrir tu corazón. Y Él va a tomar control de todos tus problemas, aflicciones. Porque Él dice en su palabra que Él llevó toda carga y lo clavó en la cruz. Y por su llaga fuimos sanos. Y dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.